Este, el Señor le bendiga, amado hermano. Es una bendición estar en la casa de nuestro Padre, en la casa del Señor. Y pues la verdad que bendigo al Señor, bendigo a nuestro Padre Celestial, bendigo a nuestro Padre Espiritual también, y lo bendecimos ahí donde Él está, donde quiera que Él esté llevando la palabra del Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor por este día, por este momento, hermanos, en el que se me ha delegado eh, compartir algo de la palabra. Y bueno, empecemos, hermanos, así como estamos. Oremos, inclinemos nuestro rostro, pidámosle al Señor, y por favor ore por mí. Yo me constituyo un necesitado en esta noche. Papito lindo, te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito lindo, porque sabemos que tus misericordias son nuevas a cada mañana. Papito lindo, gracias porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, y podemos también experimentar que tu mano poderosa nos ha estado cuidando, nos ha estado guardando, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, haz descender un espíritu de entendimiento. Haz descender, papito lindo, un espíritu de sabiduría, de inteligencia. Papito lindo, yo me constituyo en un necesitado, en un menesteroso, papito lindo. Por favor, que no sean mis labios, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, Padre, sino que sea tu bendita palabra la que traiga, Padre Celestial, un rema, papito lindo, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, que ellos sean una buena semilla, papito lindo, para recibir esta palabra. Gracias, amado Padre. Bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a nuestro Padre espiritual ahí donde Él está. Lo bendecimos declarando, papito lindo, que tú le guardas, que tú lo bendices, que tú bendices su familia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, declarando que tú le respaldas, llevándole a Él, papito lindo, llevando tu palabra. Respalda, por favor, también esta palabra que me has dado el privilegio de compartir. Y con esa delegación que me ha sido dada, papito lindo, tomamos autoridad de los ambientes, declarando que el enemigo, papito lindo, no va a entorpecer lo que tú quieras hablarle a tu pueblo en esta noche. Lo declaramos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Gracias, hermanitos. Puede tomar su lugar, hermanito amado. Amén, amado hermano. Pues es una bendición bastante grande el poder compartir en esta noche, amado hermano, una porción de la palabra, compartir una serie, lo que el Señor empezó a poner en mi pensamiento, en mi mente, como una serie de pensamientos, amado hermano, que sin duda el Señor en su misericordia ha ido confirmando, y yo quiero irme adentrando en el tema. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera, amado hermano, quizás empezar tal vez exponiendo algunos puntos importantes. Parte de esos puntos es que nosotros en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que entender, amado hermano, cuáles son esos aspectos que nos van a mantener de pie en este último tiempo. Y tal vez uno puede decir, pero hermano Luis, pero si estamos viniendo a la iglesia, si estamos recibiendo la palabra, pero amados hermanos, tenemos cuando estamos fuera de la casa del Señor, nos estamos enfrentando, amados hermanos, a una serie de circunstancias en las que no voy a decir, amados hermanos, que quizás nosotros vengamos y estemos equivocándonos, errando, pecando. No, hermanos, pero no cabe duda que el mundo como sistema viene y nos plantea una situación, amados hermanos, en la que nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, estamos ahorita en medio de una pandemia. Estaba yo viendo no le voy a mentir, amado hermano, estaba viendo un estado de WhatsApp de mi colega médico,
y él tenía ahí que probablemente iban a cerrar Huehuetenango por 3 días. Pero porque se supone que Huehuetenango es uno de los departamentos que más casos de coronavirus está teniendo en este momento. Estamos hablando de la pandemia. Eh, Oímos temas el año pasado, amado hermano, donde nuestro apóstol habló de la pandemia del miedo. Yo no sé si alguno de ustedes vio algo sobre la pandemia del miedo. Y entonces no me dejarán mentir, amados hermanos, que quizás para muchos principalmente lo que la pandemia, lo que tal, lo que la OMS, lo que el Ministerio de Salud pueda decir, pero a nosotros, amados hermanos, que hemos conocido la verdad, ¿en quién esperamos entonces? ¿A qué le estamos creyendo en este tiempo? Porque dice que, mas a vosotros dice que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. ¿Será que nos están haciendo el sol de justicia a nosotros? Y miren que no es nada de esto de lo que le quiero hablar, pero vamos a empezar por un verso ya muy conocido por nosotros y dice, así pues, dice, la fe nace por el oír, y dice, oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Me gustó mucho la Dios habla hoy porque lo dice de una manera un poco diferente, y muchas veces necesitamos a veces ser un poquito más explícitos para poder entender mejor la situación, pero aquí hace alusión a que entonces la fe nace por el oír, dice, y oír el mensaje. Entonces, para nosotros que conocemos al Señor, por eso les decía, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que oímos las noticias y le creemos más a las noticias que a lo que el Señor nos está prometiendo en su palabra? ¿Será que le creemos más a lo que dicen las noticias de la nueva cepa? Hermanos, yo, bueno, por lo que tengo de lo que el Señor me ha dado de profesión, tampoco le estoy diciendo, y no quiero yo ser negligente, y tal vez que usted piense que yo le estoy diciendo que no se preocupe, que no se cuide. No, en ninguna manera. Pero estamos en una situación, hermanos, en la que, por ejemplo, supuestamente hay una cepa hay una cepa nueva que puede contagiar 70% más rápido que la que está todavía acá en nuestro medio. Entonces, imagínense, hermano, eso solo puede traer temor o terror a nuestras vidas. Hay otras nuevas cepas de gripe aviar, hay una enfermedad X que el mundo está en alerta. Si le prestamos atención, hermanos, y si nosotros le creemos más a eso que a la palabra, yo creo que nuestra fe va a menguar, hermanos. Perdonen, yo no quiero hablar ni ministrarle eso, renuncio en el nombre de Jesús, pero la fe viene por oír el mensaje. Y en este año de recuperación, hermanos, el Señor nos está dando una ordenanza. ¿Es esto una promesa? ¿Es esto una palabra profética? Pero eso es una ordenanza. Si no hemos entendido que lo que el Señor está propiciando después de un año de reconciliación es venir y recuperar lo que se había perdido, no lo que el enemigo nos quiera robar solamente ahora, sino lo que el enemigo nos ha robado desde hace tiempo. Si nos ha robado nuestra intimidad, entonces, la fe viene nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Entonces, quiero yo continuar, amados hermanos. Aquí hay otra versión, la Castilla dice, es que haz que la fe, desde aquí, predicación. Dice, la fe viene de la escucha de la predicación, y esta predicación se hace en virtud de la palabra de Cristo. Entonces, amados hermanos, también dentro del oír la palabra del Señor tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo, porque también puede hacer que no todo nos esté ministrando para bien, porque todo tiene que ser en base a la palabra del Señor, en virtud de la palabra de Cristo.
Y la otra versión dice así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, que es una versión un poco más que conocemos un poquito más. Entonces, amado hermano, tenemos que, mire, y la verdad que no es de la fe de lo que le quiero hablar, pero bueno, decidí pidiéndole al Señor que me mostrara algunos versos y una forma de introducirme al tema. Y parte de lo que podemos ver, amados hermanos, es de que cuando dice la fe viene por el oír, el órgano que nosotros utilizamos para oír es el oído. Y cuando utilizamos el oído sirve para oír, para escuchar, para percibir ondas sonoras y se transforma en información para el cerebro. Me voy a detener aquí un momentito, pero cuando nosotros recibimos información, esto no es nuevo, hermano, y lo voy a hablar tal vez con términos un poco generales para darme a entender, pero cuando se está hablando, amado hermano, de recibir ondas sonoras, entonces es que ese sonido llega a nuestro oído externo, a nuestra oreja, y viene y se introduce en el conducto auditivo. Pero estando en el conducto auditivo, esas ondas sonoras vienen y se convierten en una reacción química, en algo que lo va a procesar nuestro cerebro, de tal forma de que cuando lo procesa nuestro cerebro, va a producir un efecto en nuestro ser. ¿Qué significa esto? El ejemplo clásico, ¿verdad? Vamos en la calle y nos sale un perro y nos ladra. Nos asustamos, hermano. Aparte de que lo miramos que viene hacia nosotros, lo escuchamos ladrar y nos asustamos. Nuestro organismo viene y entra en un estado de alerta. Entonces, esto solo nos da a entender, amados hermanos, que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, definitivamente, que no nos quepa duda que esto va a venir y por medio de reacciones químicas va a producir cambios primero en nuestro cerebro, y esto se va a convertir en cambios que van a manifestarse en todo nuestro ser. Pero como somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Cree usted eso? Amén. Entonces, nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, se va a ver afectado por lo que oigamos. ¿Por qué? Porque antes tal vez, hermanos, oíamos a Chente. Tal vez, hermanos. Pero ya dejemos en paz a Chente, al hermano Chente. Entonces, tal vez oíamos otras cosas, hermanos, que nos edificaban para mal. Pero ahora oímos la bendita palabra, la podemos percibir, y la palabra, me voy a adelantar al verso, hermanos, porque la palabra es tan preciosa, porque dice que es como espada de dos filos, es más cortante y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y había una versión que yo estaba viendo, pero lo voy a colocar más adelantito, que dice que llega hasta las células de los huesos, dice. Y en las células de los huesos están las células madre, las células que producen el resto de células del cuerpo. Entonces ahí en la médula ósea, pero no es una clase de medicina lo que yo vengo a darle en este momento. Lo que quiero inclusive explicarle en parte con esto es de que los que inclusive dudan que la Biblia es científica y que puede ser obsoleta, es mentira. Y no estamos hablando pues que si la fe viene por el oír va a producir en nosotros cambios que se van a manifestar en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que nos sabe el mundo, por eso ellos dicen eso, pero no nos peleemos con los del mundo. Entonces, es un receptor externo, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque así como podemos percibir la palabra y nos puede edificar, recordemos que es un receptor externo y que entonces podemos pasar por algún lugar y, híjole, hay una canción nos pudo haber hecho pedazos, hermano. Pero, entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender, tenemos que en nuestro caminar como cristianos, son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, porque miren, amados hermanos, el mismo Pablo se quejaba de que todavía tenía que vivir en el estuche, en el cuerpo, porque él ya quería ser llevado y trasladado en otra dimensión. Pero, amados hermanos,
esto al final también nos deja ver que una noticia viene y nos puede, perdón, y nos puede venir a ministrar miedo, nos puede venir a ministrar una desesperanza, nos puede venir a ministrar el perder la fe, hermano. Y si perdemos la fe, y no le estoy diciendo que esto nos lleve a perder la salvación, no, pero si perdemos la fe, podemos perder el camino. Y eso es parte de lo que, esto es parte de lo que yo quiero hablarle en esta noche, pero todavía no he llegado hasta ahí. Entonces, es importante para el equilibrio, hermanos. ¿A quién le ha dado vértigo aquí? Perdonen la pregunta. No me levante la mano, pero si se ríe es que ya cayó. No, venga, hermanos. Pero no me dejarán mentir que el vértigo, hermanos, lo inhabilita a la persona. Imagínense un cristiano con vértigo, inhabilitado, que no puede danzar, inhabilitado porque no puede ni siquiera gritar o moverse. Tal vez estoy hablando, amados hermanos, de lo superficial, de lo que podemos hacer en la casa del Señor o en nuestra casa, pero esto nos deja algo, nos deja un precedente, que es que nosotros necesitamos ser habilitados, necesitamos que nuestro oído, para que produzca el oír esa palabra y para que esa palabra produzca un efecto en nosotros, entonces necesitamos tener un oído equilibrado, porque entonces nosotros no vamos a ser como las olas que lleva el viento, ese que van y vienen. No vamos a andar y dejándonos llevar por vientos de doctrina. Y la palabra, eso es bíblico. Entonces, no cabe duda, amados hermanos, que tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que discernir, hermanos, tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, venimos y dice, pues la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios, dice, es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ya vio, ahí está la médula del hueso. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, amado hermano, ¿usted cree que en esta noche yo le voy a hacer una pregunta? ¿Usted cree que la palabra del Señor es viva? ¿Y lo ha experimentado? Amén, goces, hermano, porque muchas veces no puede uno solo vivir de las experiencias, pero tampoco puede uno vivir solo de la palabra escrita y del conocimiento. Tenemos que vivirla. Entonces, estamos, amados hermanos, que dice que la palabra es viva y es poderosa. Así como el enemigo pueda emitir una palabra en contra nuestra, nosotros también podemos decirle al enemigo que el Señor lo reprenda, porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y el Señor es el que va delante de nosotros, hermanos. Entonces, la palabra es viva y es poderosa. Y si es viva y es poderosa, entonces esto explica lo que yo ya le había dicho anteriormente, que va a traer una serie de reacciones químicas, y que van a producir un cambio a nivel de nuestro organismo. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto, amados hermanos? Que esto es como cuando venimos y le creemos al Señor y creemos en esa santa cena, en ese pan y ese vino. Porque si nosotros creemos en ese misterio que hay ahí y que eso se va a hacer vivo en nosotros, que como nos ha ministrado nuestro pastor, hermanos, con el pan morimos para en las cosas que hemos hecho, pero con el vino venimos y tomamos vida, tomamos la naturaleza de Cristo, somos implantados. Y no, tampoco quiero yo irme por otro lado, pero entonces nos damos cuenta de que nosotros cuando recibimos la palabra tenemos con nuestros hechos, con nuestra manera de actuar, de vivir, es como también vamos a ir reflejando lo que la palabra del Señor ha ido haciendo en nuestras vidas.
nuestro testimonio. Complicado, hermanos, porque pues el primero que se apunta soy yo. Entonces, también dice, penetra entre el alma y el espíritu, y entre las articulaciones de la médula del hueso, o sea, lo más profundo, hermanos, donde está el origen de un montón de células que conforman un ser normal, un ser que tiene que funcionar bien. Y nosotros como cristianos, si hemos oído la palabra, si creemos en la palabra, que es viva y es poderosa, que es eficaz, miren, va a venir a cambiar todo nuestro ser, hermanos. No solo nos va a venir a rescatar de una situación complicada que se nos presentó, nos va a venir a cambiar, y ese cambio, hermanos, va a ser, ese cambio va a ser desde la raíz, hermanos. Vamos a permitir al Señor desarraigar esas cosas que a Él no le agradan. Entonces, porque también aquí hay algo importante, miren lo que dice de blanco después de donde dice la palabra hueso, dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ahí ya se complicó todavía un poco más la situación, hermanos, porque miren, el hecho de que deje al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos, esto quiere decir, amados hermanos, que no le podemos ocultar nada al Señor, que nosotros tenemos que ser auténticos, no tenemos que aparentar nada delante del Señor. Si el Señor nos acepta como somos, porque Él nos amó primero. Si el Señor no nos hubiera amado primero, nos hubiera tachado, mira, yo te quiero amar, pero tenés que dejar esto primero. No puso excusa, se dio por amor a nosotros. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre, hermanos, su sangre preciosa. Entonces fuimos redimidos, fuimos rescatados, hermanos, y no tenemos que perder de vista que nuestros pensamientos y deseos más íntimos van a estar al descubierto delante del Señor. Por eso muchas veces, amados hermanos, es importante que evaluemos cuál es nuestra relación con Dios. Podemos evaluar nuestra relación con nuestro prójimo, en el caso de los que somos sacerdotes de la casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, los que son solteros con sus papás, sus hermanos, pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor, hermanos? Entonces, esto básicamente es una introducción, perdónenme, hermano, pero es una introducción que era necesaria hacer. Y dice en Proverbios 8:32, dice, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Esto es calidad, perdón por la expresión, pero como dijera el apóstol, perdón por el hebreo, pero calidad, hermanos. Entonces miren, escúchenme, dice, pues todos los que siguen mis caminos son felices. El 33 dice, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto, no nos dejemos llevar pues por cualquier cosa que el mundo nos quiera decir, examinemos las cosas. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pero mire esta otra versión, en la Torre Samat dice, ahora pues, oh hijos, escuchadme, bienaventurados los que siguen mis caminos. Yo subrayé con rojo siguen mis caminos, y después van a entender por qué. Espero darme a entender, hermanos. Pero dice, miren el 33, oíd mis documentos. ¿Alguien trae una Biblia física? Levántela, hermanitos, si la trae. Esos son los documentos del Señor. Dice, oíd mis documentos y sed sabios. No nos está mandando a leer el periódico el Señor, hermanos. No nos está mandando a leer una revista, otro libro. Pues el acervo cultural, pues está bien, no estoy en contra. Pero para nosotros que tememos el nombre del Señor y nos ha nacido el sol de justicia, hermanos, los documentos que tenemos que escuchar son los del Señor, y es la palabra bendita. Entonces, y no querráis desecharlos.
O sea que hay opciones de que los desechemos, ¿no? O hay quienes los puedan desechar. Y el verso 34, en la otra versión, esta que es la Torre Samad, dice: bienaventurado el hombre que me escucha y que vela continuamente a las puertas de mi casa y está de observación en los umbrales de ella. Esto, cuando uno aprende a oír los documentos, a oír la palabra del Señor, a estar en sus caminos, a oír los documentos, a escudriñar la palabra, hermanos, entonces vamos a ser más bienaventurados, porque entonces dice que vamos a velar continuamente. Y aquellos que velan continuamente, aquellos que están velando y han aprendido a velar continuamente, tienen esa característica de la novia, la que va a ser arrebatada. Porque a estos no los va a agarrar de sorpresa el Señor. Porque Él dice que va a venir como ladrón por la noche. Y si no estamos preparados, hermanos, yo no sé si usted le cree a la palabra y que el Señor viene. El Señor está próximo. Hermano, el Señor está pronto a venir. Quizás uno puede decir: es que ese hermano también exagera, que si me diera una fecha le creo. Pero yo le creo a la palabra. Y miren cuánto acontecimiento hay, hermanos. Recapitulemos en un minuto. ¿Cuánto se dio el año pasado? Bombardeos, rumores de guerra, incendios, ¿qué más? Terremotos, ¿qué más? La pandemia, tantas cosas. Y miren, amados hermanos, antes que tardaba un tema meses, ahora ya no. Todo, ya pasa una cosa como que nada pasara, hermanos. Y lo que no entendemos es que lo que está haciendo el mundo como sistema es formándole una plataforma para que entonces venga el anticristo y oponerse a todo lo que el Señor quiere hacer, y que el Señor lo reprenda. Porque nosotros estamos siendo llamados a oír la palabra, a discernirla y a entender que tiene que tener un efecto en nuestra vida, para que entonces nuestra vida cambie y entonces dejemos esa vana manera de vivir y vivamos conforme el Señor quiere, esperándolo, velando, observando en los umbrales de la iglesia, de la casa, estar en la casa, hermanos. Entonces, yo quiero hoy hablarle de esto, la última marcha de Elías y la última marcha de la iglesia. El Señor ponía en mi corazón esto, amado hermano, y le estaba pidiendo al Señor afinar esta situación, hermanos, porque pues no quería yo, no quiero yo enredarlo con lo que yo le traigo esta noche de parte del Señor. Entonces la última marcha de Elías dice que entonces Jezabel dice, le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos, así como Elías mató a los profetas. Entonces, ¿qué es lo que se emitió aquí, hermanos? Un mensaje. Solo que se emitió un mensaje de una potestad y que el Señor la reprenda, y que si ha querido alcanzar o que si ha estado persiguiendo a alguien de nosotros, hermano, renunciamos y nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que el único que tiene derecho sobre nuestras vidas es el Señor, es Jehová de los ejércitos. Entonces, Jezabel le envió un mensaje. ¿Y qué pasó con Elías? Lo escuchó. Obvio, ¿verdad? Le escuchó el mensaje. Entonces, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Entonces, yo le pedí al Señor y le decía: Señor, ayúdame, porque yo necesito introducir lo que tú me has estado mostrando, pero necesito introducir esto para formar una base y dar a conocer el resto de lo que traigo esta noche de parte del Señor. Entonces dice que Elías tuvo miedo. ¿Por qué? Porque oyó, no, ahí dice y huyó para salvar su vida, pero aunque no lo diga literal, lo que produjo esto en Elías, lo que produjo miedo en Elías y lo que produjo el hecho de que él quisiera huir o huyera para salvar su vida, fue que escuchó un mensaje, hermanos, un mensaje de muerte. Y eso es precisamente lo que el mundo como sistema tiene para nosotros en este tiempo. O sea, ¿cuántos casos?
800 casos y 40 muertos. Y suman 150 y no sé cuántos miles. Ya somos el país con más casos a nivel de Centroamérica, Padre Santo. Y es lástima, ¿verdad? Pero entonces oímos eso y nos aterra, hermanos. Qué tal, eh, hermanito, tal persona falleció por esto, falleció por tal cosa? Pero si miramos el diario, hermanos, ese ya no es nuestro diario, ese es muerto diario. Pero miren, hermanos, lo que quiere el mundo como sistema es meternos en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestro oído, el escuchar cosas fatales, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el mundo como sistema es que nosotros perdamos la fe en lo que creemos. Si la fe dice que es la certeza de lo que se cree, me ayuda hermano Carlitos si estoy mal. Y la certeza dice de lo que no se ve. La convicción. ¿Y qué es convicción, hermanos? La seguridad, amén. Gracias, hermano Carlitos. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra seguridad? Y dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, entonces a ver si no se hace conocido esto, hermanos. Estamos en el último tiempo. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si hemos menguado en nuestra fe, este es un tiempo propicio, hermanos, para que este es un tiempo propicio en el cual hemos salido de la reconciliación y tenemos que recuperar la fe. Tenemos que recuperar esas cosas, amados hermanos, que quizás hemos perdido y nos han alejado del Señor. Entiéndase que el estar alejado puede hacer que usted venga todos los días o cada vez que hay iglesia, pero eso no asegura que esté cerca del Señor. Perdón, hermano, por tal vez ser un poco tajante o ser un poco severo en esto, pero muchas veces así es y no quiero juzgar a nadie, porque tenemos que evaluar nuestro caminar. Entonces, Elías tuvo miedo. Otra, tal vez otro aspecto importante que había hecho Elías. Ayúdenme pues en lo que yo tomo un traguito de té. A ver, hermanito. ¿Qué había hecho Elías? A ver. Mató a los profetas de Baal. ¿Qué más? Hizo descender, movió la mano del Señor, hermanos, para que descendiera fuego del cielo. Amén. ¿Qué más? Detuvo la lluvia y dijo, no va a llover si no es por mí. Así él no clamaba. Tremendo, hermanos. Y tuvo miedo. Yo digo que casi pierde la fe, hermanos. Me voy a atrever a decir eso y si me corrigen, si ya no me miran subir ya no me miran subir aquí al púlpito ese que me sentaron. No. Pero miren, casi perdió la fe, hermanos. Tuvo miedo. ¿Cuál fue su actitud? Huyó. Entonces, es cierto, tampoco se iba a quedar a hinchar el pecho, pero yo estoy casi seguro que no era la actitud que el Señor quería que él tomara. Entonces, huyó a Berseba, dejó ahí a su sirviente. ¿Por qué? Porque oyó un mensaje de muerte. Y dice en el verso 4 de Primera de Reyes, del capítulo 19, dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y luego exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, miren, aquí hay mucha tela que cortar, amados hermanos, porque siguió hasta el desierto. Y hemos ido aprendiendo, amados hermanos, que el desierto es figura de la prueba. Entonces, él vino y se fue a meter al desierto.
porque al final estaba en una prueba, hermanos. Entonces, esto al final también nos deja ver una enseñanza para nosotros, amados hermanos, que nosotros estamos caminando en un desierto. Estamos caminando en un desierto y no precisamente porque nosotros, como les digo, nos portemos mal, andemos errando o pequemos. No, hermanos, pero estamos en un desierto. ¿Por qué? Porque el mundo como sistema nos plantea eso, nos plantea pruebas. Y si no, no fuéramos más que vencedores en Cristo, porque ahí es donde nos ponen a prueba también. Pero como el Señor nos fortalece, hermanos, entonces somos más que vencedores. Entonces, dice, llegó hasta el desierto, se sentó. Miren, se sentó. Esto lo quiero explicar más adelantito. En un solitario árbol. Y dice, bástate ya, Señor, quítame la vida. Deseo morirse, hermanos. Y dice en la traducción del lenguaje actual, dice, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Y aquí quiero yo detenerme en dos cosas. Cuando dice que anduvo por el desierto, se sentó debajo de un arbusto, pero aquí dice, estaba tan triste que se quería morir. Y cuando habla de estar triste, está hablando de un estado emocional. ¿Por qué? Producto de lo que su oído había escuchado. Por eso le digo, yo me atrevo a decir que perdió la fe. Entonces, esto, ¿a qué se parece o qué representa esto y cómo lo podemos aplicar para nosotros? Porque muchas veces el mundo viene, nos plantea dificultades, plantea un ambiente que viene a ser como un desierto, como una prueba, y quizás alguno se quedó sin trabajo, hermanos. Pero yo le voy a decir algo de parte del Señor en esta noche. El Señor quiere que recuperes la fe y la esperanza. Quiere que recuperes esa fe, esa convicción de que el Señor te va a devolver lo que el enemigo te quiso robar. Si estabas perdiendo la fe porque quizás no sentías la presencia del Señor, yo te tengo buenas noticias. El Señor te va a hacer recuperar eso, pero quiere que te humilles, que le preguntes al Señor en qué has fallado, que le preguntes al Señor qué quiere Él que tú hagas para Él. A veces hay cosas, hermanos, que quizás nosotros entramos en una zona de confort y creemos que estamos bien. Y como creemos que estamos bien, o eso es lo que se nos ha hecho concebir, creemos que todo marcha bien cuando quizás el Señor nos está llamando a dejar ciertas cosas de la zona de confort. Y por eso yo había señalado ahí la palabra de que cuando dice se sentó, porque se sentó dice que la raíz primaria viene del hebreo 34:27, pero su raíz primaria dice propiamente sentarse, pero dice específicamente, dice como juicio en emboscadas. Y esto se apega mucho a lo que le estaba pasando a Elías. Literalmente lo querían emboscar, literalmente lo estaban buscando para matarlo. Esto es lo que nos dice la palabra. Pero si vamos más adelantito, dice que el causativo, o sea, el efecto que puede causar, que puede generar esto, dice, es acostumbrar, dice. O sea, esa palabra puede significar acostumbrarse. Y eso puede ser una condición. Dice habitar, dejar, dice, pero más que esto, habitar, dice, o sea que podemos habitar nosotros, amados hermanos, en el acomodamiento. Entonces miren, amados hermanos, algo que el Señor quiere en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, hermanos, porque han habido restricciones y han habido tantas cosas, pero lo que el Señor quiere es que dejemos esa condición de acomodamiento, que no seamos como está representado en la palabra de venir y sentarnos y creer
como les digo, tal vez no estamos haciendo lo malo ante los ojos del Señor, pero quizás nos hemos acomodado, quizás nos hemos acostumbrado a un estilo de vida que, como les digo, tal vez nosotros concebimos que está bien, pero el Señor no le agrada. Habitar, dice, tal vez estamos habitando en el acomodamiento, tal vez nos volvimos moradores, vivimos en el acomodamiento. Entonces, también dice algo que a mí me impresionó, pero puede ser por dos vías, es reposar, dice. Entonces, aquí puede caber la pregunta, ¿en quién reposamos? ¿O dónde reposamos? ¿Será que reposamos en el Señor, en el descanso del Señor? ¿O será que reposamos en el acomodamiento que el mundo nos planteó? Yo he oído, hermanos, de algunas iglesias que abrieron. Yo no estoy juzgando ni criticando nada, porque que el Señor me libre de eso. Pero donde inclusive, bueno, tengo mi hermana que me estaba ya comentando que la gente no quería llegar, hermanos. Estamos hablando de un templo mucho más grande que este, pues donde hay lugar para congregarse con un poco más de libertad por el espacio que tiene. Pero entonces, ¿no será que no será eso acomodamiento de la iglesia, hermanos? ¿No será que parte de la última marcha de Elías, lo que yo quiero que usted me entienda, amado hermano, es de que estamos hablando de esto porque Elías en la última marcha que él tuvo miedo, huyó, se sentó debajo de un enebro, debajo de un arbusto, de un matorral. ¿Por qué? Porque estaba huyendo, casi perdió la fe, hermanos. Entonces, yo no estoy quitándole mérito al profeta Elías, no, que el Señor me libre, porque aparte de esto tendríamos muchas más cosas interesantes que hablar, de cosas en las cuales el Señor lo usó como profeta de ese tiempo. Pero yo creo que es importante que le echemos un vistazo a esto, porque esto nos deja ver muchas veces la condición en que nosotros nos podemos encontrar, las condiciones en las que la iglesia se puede encontrar en este último tiempo. Entonces, miren, por eso les preguntaba yo, ¿en dónde estamos reposando? ¿Será que nuestro reposo es en el Señor? Que sabemos que aunque hayan dificultades, sabemos que aunque hayan venido reveses, cosas negativas que quizás no esperábamos, pero nosotros reposamos porque esperamos en el Señor. ¿Será que nosotros reposamos en el Señor porque Él es nuestro sustento? Y es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Y entonces, solo voy a regresarme aquí. Cuando le decía a Dios, dice, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Perdón, hermano. Entonces ahora me vengo yo a Primera de Pedro 1:18 y dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Era la pregunta que hacíamos y lo que hablábamos hace un momento. Él pagó con su vida, con su sangre, hermanos. Nos redimió. ¿Para qué? Para que no viviéramos. Y esto también nos lo ha aclarado nuestro Padre Espiritual, nos lo ha aclarado. Que no es que uno le esté dando machete a los padres, porque el Señor bendiga a nuestros padres. Bendice usted a su papá y a su mamá. Bendice usted a sus abuelos. Aunque no los haya conocido, los bendecimos. Entonces, pero dice que Él pagó un rescate para que nosotros no viviéramos y no cometiéramos los errores que ellos cometieron. Entonces, esto, amados hermanos, viene a ser algo en lo que nosotros quizás antes vivíamos. Bueno, yo no sé, esto es muy complejo de decir y de generalizar, pero quizás algunos de nosotros, amados hermanos, no conocíamos al Señor y crecimos con ciertas costumbres, con ciertas maneras de actuar y de pensar, hermanos. Pero no cabe duda que cuando nosotros oímos la palabra
y la fe se empezó a activar en nosotros y esa fe empezó a hacerse viva en nosotros y produjo un cambio en nosotros y venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos, hermanos, cambió nuestra manera de vivir. Entonces ahí encaja el que el Señor, entonces ya nosotros entendimos que si el Señor murió por nosotros, Él pagó con su vida, derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué? Para que no viviéramos de la misma manera, para que no cometiéramos esos mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Y también aquí caben muchas cosas, porque caben los receptores, hermanos. Aquí caben los receptores que inclusive nosotros no sabemos, quizás desconocemos, hermanos, qué hicieron nuestros abuelos, en qué ambiente se movían, en qué ambiente se movían nuestros padres. Perdón, hermanos, pero es algo que sería importante darle un vistazo. ¿Para qué? Para que entonces le pidamos al Señor que nos ayude a cortar esas raíces, esos receptores, nos ayude a cortar, amados hermanos, esos como lazos que nos quieren atar. Amén, hermano Carlitos, muchas gracias. Entonces, son cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender, que en este caminar como cristianos nos vamos a enfrentarnos a muchas cosas, pero algo que sí tenemos que entender es que el Señor pagó un precio y que no fue algo perecedero, sino que fue su sangre preciosa, hermanos, y con la cual nos redimió. Y dice en Primera de Reyes 19:5, avancemos un poquito más, hermanos. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. En el verso 6, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Ya el mismo Elías había planteado un ambiente de acomodamiento. Seguía él en su acomodamiento, hermanos. Entonces, no me quiero detener mucho en esto. Y dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Yo estaba investigando en el Strong, hermanos, ya no lo anoté en las slides, pero cuando se refiere a esta palabra tocó, dice que ahí ese tocó viene a ser como una sacudida. Entonces ya no fue Elías, levántate, Padre Santo, moví algo yo ahí está. Entonces ya no lo tocó, papadito, levántate, no, lo sacudió. Entonces muchas veces, amados hermanos, en este tiempo tenemos que entender que si no salimos del acomodamiento, el Señor nos va a tener que sacudir. ¿Para qué? Para que despertemos y para que entonces nos volvamos de ese acomodamiento, porque de ahí dice: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y entonces nosotros, amados hermanos, una de las cosas que vamos a ahondar en un momentito es que en ese levantarse, nosotros muchas veces tenemos que levantarnos de ese estado de acomodamiento. Tenemos y si no queremos, no hay problema, el Señor nos va a sacudir, hermanos, para que entendamos. Alguna circunstancia el Señor va a poner para que entendamos que si estamos en un estado de acomodamiento, nos tenemos que levantar de ahí, porque esa no es la actitud que nosotros como iglesia del último tiempo tenemos que tomar, sino que tenemos que ser una iglesia que tiene fe y que, como les digo, hermanos, si hemos perdido parte de esa fe, tenemos que recuperarla. Estamos en ese año de recuperación, aferrémonos a eso, aferrémonos a esa promesa, a esa palabra, hermanos. Y dice, se levantó, pues comió y bebió, dice, y se fortaleció. Y en la otra versión, en la otra versión dice: y Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Este fue un verso que se utilizó en
que el apóstol utilizaba en la proclama. Y entonces Elías recuperó sus fuerzas con aquella comida. Era una comida celestial, no era una comida que solo le iba a dar fuerzas y iba a volver a perecer, hermanos. Entonces, esto pone al descubierto de qué nos estamos alimentando como cristianos, de qué nos alimentamos como iglesia. Elías en esa última marcha, el Señor vino y le proveyó comida celestial para que recuperara fuerzas y continuara donde el Señor quería que él llegara, al monte de Dios, a Horeb, el monte de Dios. ¿Acaso no? El Señor entonces nos quiere sacudir para que entendamos que tenemos que salir de ese acomodamiento, comernos esta comida espiritual porque tenemos la palabra y recuperar las fuerzas para seguir en este caminar, porque, amados hermanos, yo no sé si usted anhela vivir con el amado eternamente, pero yo sí anhelo, hermanos. Difícil, está algo dura la cuestión, pero apelemos a su misericordia y al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, porque no nos queda de otra. Entonces, otros aspectos importantes, porque ya no voy a seguir leyendo lo que dice en los versos siguientes. Dice que se ocultó en una cueva, siguió caminando y se fue a ocultar a una cueva. Y el Señor le dice: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, como quien dice: ¿por qué te fuiste a meter a la cueva si yo no quería que te fueras a meter ahí? Y presentó excusas, a pesar de que era cierto lo que Elías decía, que el pueblo de Israel había desobedecido, que solo él había quedado como profeta. Y era cierto, pero el Señor no quería esas excusas. Vinieron vientos, vinieron terremotos, vinieron fuegos, y lo puede leer ahí en los versos siguientes, y dice: pero el Señor no estaba ahí. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Se calmó todo y hubo un silbo apacible. Muchas veces no entendemos, hermanos, que en la intimidad que nosotros tengamos con el Señor, ahí es donde lo vamos a encontrar y vamos a aprender a oír su voz. Y entonces tenemos que tener afinado nuestro oído, hermanos. Tenemos que tenerlo afinado, tenemos que tener un oído capaz de discernir lo que es de Dios y lo que no. Pero en la intimidad, hermanos, dice: vinieron vientos, salió Elías a ver si estaba el Señor ahí, no estaba ahí. Vinieron terremotos, como quien dice, vino todo esto para sacar a Elías de ahí, no salía. Y vino el fuego y nada, no estaba el Señor ahí. Entonces le puso atención y se calmó todo y vino un silbo apacible. Amados hermanos, quizás a veces queremos que haya una palabra profética para mi vida hoy. Amén. Yo no estoy diciendo que esté mal que lo anhelemos, no, amén. Yo estoy de acuerdo con eso y quizás a mí me ha pasado. Pero ¿no será que entonces el Señor quiere que tengamos intimidad con Él y ahí Él nos va a revelar las cosas que necesitamos saber? Y cuánto más si a esto le agregamos fe, porque estamos escudriñando la palabra. ¿Qué pasó con Elías aquí? Estaba perdiendo el camino y el Señor lo regresó donde debía. Y todavía así se fue a meter a la cueva, hermanos. Entonces, en la última marcha de Elías, el Señor me mostraba una relación muy estrecha con lo que sucede en la última marcha de la iglesia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Elías, después de caminar de tener miedo, de huir, caminar por el desierto, la prueba, después de irse a sentar a un arbusto y acomodarse, de quedarse dormido, seguir en el acomodamiento, viene el Señor y le da pan del cielo, le da comida, una comida celestial, no hecha por manos de hombres, hermanos, y ahí lo dice la palabra. Entonces vino y le hace recuperar sus fuerzas para que vaya donde el Señor quiere llevarlo, porque después de esa marcha Elías viene y entonces el Señor le da parámetros y le dice: te voy a poner un rey en Asiria, te voy a poner a Jehú como rey de Israel y te voy a dar a Eliseo, él va a ser profeta en lugar tuyo.
Y hay una consecuencia, hermanos, porque en la última marcha de la iglesia todavía le dicen, me reservaré 7,000. Yo no sé, platicando con hermano Rolandito, les cuento, él me comentaba que había una versión que dice en el Nuevo Testamento donde dice que él se estaba preparando, reservando 7,000 mejores que él, que no han doblado sus rodillas delante de Baal ni le han besado. Entonces, pero yo me voy a remitir a lo que dice el texto después, y dice que él, y me reservaré a 7,000, dice, que no han doblado sus rodillas de Baal. O sea, recuperemos la fe, recuperemos todo, hermanos, porque quizás esto, sin darnos cuenta, tal vez hasta nuestro servicio lo hemos perdido, hermanos. Tal vez venimos a servir, pero venimos en este plan, hermanos, en el que tal vez hemos perdido ese gozo de servir. Y tenemos que entender que la consecuencia puede ser que el Señor se tenga otros reservados que Él está preparando, hermanos, y que los va a levantar si nosotros no queremos. Pero no ese es el tema. Sigamos aquí. Entonces, en Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, este es un verso, esta es una palabra que se estuvo hablando mucho en el año de la reconciliación, hermanos. Y el Señor nos puso un parámetro, nos puso una demanda, porque cuando Él dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y no el Señor nos tomó como hijos, dándonos a su Hijo lo más preciado. Entonces, hermanos, no es poca cosa. Si el Señor fue el primero que procuró la reconciliación para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Si dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, gloria a Dios, mas nosotros los que le recibimos nos dio el derecho de ser hijos de Él. Entonces, si le creemos a eso es porque le hemos aplicado fe a esto, hermanos. Y porque entonces aquí entra otra vez en juego el profeta Elías, dice, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Pero no quiero detenerme aquí, amados hermanos. Y dice Oseas 2:14, dice, por tanto he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y otra versión dice, pero yo la atraeré, la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Y en la Biblia, lenguaje sencillo, esto me encantó, hermanos, perdón por la expresión, pero dice, a pesar de todo eso, a pesar de lo que hayan hecho, aquí está hablando del pueblo de Israel, pero muchas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel son figura para nosotros el Israel espiritual. Llevaré a Israel al desierto, dice, a la prueba, pero en medio de la prueba, allí, con mucho cariño, dice, haré que vuelva a enamorarse de mí, que se vuelva a enamorar de mí. Hermanos, recuperemos nuestro amor por el Señor. A la iglesia de la Odisea fue a la que le dijeron y le dieron un montón, has hecho esto, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿cuántos hemos dejado nuestro primer amor en esta última marcha de la iglesia, hermanos? Aparte de conservar la fe y tener esa convicción, tener esa seguridad de que nuestro amado viene por nosotros y vamos a estar con Él, tenemos que entender que le tenemos que amar, tenemos que tener intimidad con Él. Y eso es algo que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener presente en este tiempo, porque el enemigo y el mundo como sistema, he insistido en el mundo como sistema porque es el que nos va a plantear una pandemia, nos va a plantear un movimiento, nos va a plantear esta otra aprobación y nos van a querer hacer temblar o quizás movernos de nuestra fe, pero nosotros confiamos en aquel que es poderoso, en aquel que venció a la muerte, hermanos, en aquel que va a venir por nosotros. ¿Lo cree usted? Entonces dice, pero luego volveré a conquistarla, dice el Señor, quiere conquistarnos como iglesia, hermanos. Que nuestro caminar en este último tiempo ya no sea un caminar mediocre, hermanos.
Él quiere que nos levantemos y que recuperemos no solo las fuerzas, sino nuestro caminar. ¿Será que vamos en el camino correcto? Por eso, la relación que el Señor me mostraba entre la última marcha de Elías y la última marcha de la iglesia es que si nosotros no conservamos la fe, hermanos, y no tenemos esa intimidad con el Señor, vamos a perder el camino. Lo que tenemos que hacer en este tiempo, si es que hemos empezado a perder el camino, tenemos que recuperarlo, hermanos. Porque entonces luego dice, este es otro verso, y dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Elías, hermano, después de caminar de esa última marcha que tuvo Elías, y después de todo lo que ya platicamos, y después de que inclusive cubrió a Eliseo, hermanos, llegó un tiempo en el que lo consecuente a la última marcha que tuvo fue que fue arrebatado en un torbellino de fuego. Y lo consecuente a esta última marcha de la iglesia es que nuestro amado viene y vamos a ser llevados, hermanos. Y ahí es donde el Señor nos vamos a encontrar con Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que procurar, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas. Yo voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, donde yo viva, ustedes también vivan. Pero es esta última marcha, hermanos, es esta última marcha en la que nosotros tenemos que dar la mía extra. ¿Quién está en el teclado que me acompañe, por favor, ya para ir terminando? Y dice una voz que clama, Isaías 43: preparad en el desierto camino al Señor. Que aunque nuestro caminar y el caminar de la iglesia en este tiempo, hermanos, sea en medio de la prueba, tenemos que entender que nuestro galardón nos espera. Y es cuando nosotros podamos verlo a Él cara a cara, hermanos. Entonces, dice en el verso 5, me voy a ir hasta el verso 5. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces, amado hermano, yo vengo a decirte de parte del Señor en esta noche que no es un camino fácil el que nos espera como cristianos y a la iglesia, pero que si entendemos que no tenemos que perder la fe y tenemos que recuperar fuerzas, tenemos que recuperar ese amor por el Señor, tenemos que recuperar esa intimidad con el Señor, tenemos que recuperar ese camino, un gran galardón nos espera, hermanos amados. Yo no sé cuántos en su caminar, hermanos, han tenido dificultades. Quizás a veces las cosas no salen como uno quiere. Quizás a veces, amado hermano, va uno en el caminar del Señor y busca uno al Señor, pero en medio de eso vienen las pruebas. Y muchas de esas pruebas, amados hermanos, quieren hacernos caer en este caminar. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que tienes que preparar un camino en medio del desierto para el Señor, y que entonces te va a ser revelada la gloria del Señor y toda carne le verá. Le vamos a ver cara a cara, hermanos, que no te quepa duda. Ahí en tu lugar, si quieres ponte de pie, si quieres sigue sentadito en tu lugar, no tengas pena. Creo que es un momento propicio, amado hermano, para que puedas entregarle esas cargas al Señor, esas cosas que te han querido apartar del camino. Es un buen momento para que le digas al Señor: Señor, ayúdame, quiero recuperar ese camino que me conduce hasta ti, quiero recuperar esa intimidad.
Ya no quiero tener miedo. Ya no quiero huir. Yo quiero que tú me lleves con la guianza de tu Espíritu Santo. Díselo al Señor. Yo quiero que tú me lleves en ese camino donde yo sé que al final me espera ese galardón y el poder verte cara a cara. Díselo al Señor. Recupera, amado hermano, en esta noche eso que aún el enemigo te ha querido robar y ha querido venir a quitarte para que tú no avances. Oh, gracias, papito lindo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre, porque sabemos, Señor, que al momento de oír tu palabra, sabemos que es una palabra viva, una palabra eficaz, con la cual, papito lindo, podemos tener la certeza, la convicción y la confianza de que tú estás a cada momento con nosotros y que tú no te has fijado en nuestros errores, que tú no te has fijado, papito lindo, en nuestras falencias, sino que tú nos has visto con amor, que por tu misericordia nos has alcanzado, papito lindo. Permítenos recuperar el camino. Permítenos recuperar, papito lindo, ese amor por ti, ese amor por tu palabra. Ministra, papito lindo, nuestro corazón. Toca con tu Santo Espíritu nuestras vidas. Llénanos, amado Padre, llénanos, papito lindo. Oh, amado Padre, dile al Señor ahí donde estás: papito lindo, necesito recuperar el camino. Si he perdido la fe, necesito recuperar la fe. Necesito recuperar, papito lindo, lo que aún el enemigo nos ha querido robar. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu mano de poder está con nosotros. Y sabemos que tú nos tomarás de la mano aún en medio de la prueba. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.